Hola, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Haciendo Iglesia. Hoy nuestro programa tiene un color especial e intenso. ¿Por qué? Pues porque les contaremos lo que está ocurriendo durante esta semana por las calles de Murcia y otras ciudades. Y es que nos encontramos ante los días más importantes para los cristianos, la celebración del Triduo Pascual. Si recuerdan, a lo largo de las semanas pasadas, nuestros programas tenían un aspecto cuaresmal que esperemos les haya servido como preparación para vivir la Semana Santa. Nuestros reporteros han salido a la calle para mostrarles lo mejor de la imaginería de los cortejos procesionales de nuestra región. Pero todo eso se lo contaremos, como siempre, después de nuestro sumario. Hoy en Haciendo Iglesia dedicaremos nuestro programa a profundizar en los conceptos de Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Les contaremos su importancia en la Iglesia Católica y cómo lo viven los cristianos. Lo haremos de la mano del vicario de evangelización, José Alberto Cánovas. Se celebra el día de Jueves Santo. Les contaremos cómo han preparado las cofradías lorquinas su Semana Santa más especial. Y estaremos con los actores que esta noche representan uno de los viacrucis más reales de nuestra región, en la pedanía de Torrealta. Además, repasaremos con detalle todas las procesiones que han salido a las calles de la región desde que el pasado Viernes de Dolores se iniciara la Semana Santa. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Bonitas palabras del Evangelio que conocemos y que nos invitan a la entrega. En la realidad es fácil decir un te quiero, aunque luego resulta más difícil ser fiel al amor y demostrarlo. Jesús lo expresó en la última cena con un gesto de servicio, lavando los pies a sus discípulos. Toda una lección en la que demuestra su amor incondicional. Hoy les vamos a contar por qué el Triduo Pascual se vive y se siente como el corazón de la liturgia. El Jueves Santo la Iglesia conmemora, actualiza tres acontecimientos importantísimos. La institución de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo, el Cristo que va a quedar destrozado en la cruz, abrazando a la humanidad con el signo del amor indeleble, el signo de la alianza, se anticipa en aquel gesto de partir el pan y derramar su sangre en el cáliz, prenda de nuestra salvación, precio de nuestro rescate. La Eucaristía es el sacrificio por el cual Dios y el hombre quedan reconciliados en la eterna alianza, alianza de amor, pacto de misericordia. El Jueves Santo celebramos también la institución del sacerdocio. Sin los sacerdotes el misterio pascual no se actualiza. Actúan los sacerdotes in persona Christi, en la persona del mismo Cristo, que de nuevo sube al Calvario cada vez que el sacerdote toma el pan, toma la copa y por las palabras de la consagración hacen que Cristo renueve su misterio pascual, su sacrificio, su inmolación por nosotros. Y también celebramos, como no, el Día del Amor Fraterno. Tiene una larguísima tradición que se remonta al tiempo del primer catecumenado de la Iglesia. Los catecúmenos se preparaban durante 40 días para ser regenerados por el agua bautismal y cuando la condición de pecador del cristiano afloraba, entonces el miércoles de ceniza, al menos los pecados más graves que conllevaban excomunión, se visibilizaban en la túnica penitencial que endosaba el cristiano, que al mismo tiempo se manchaba la cabeza con ceniza y durante un tiempo practicaba obras de penitencia como deseo de volver a la comunión de la Iglesia. Y el Jueves Santo era el día de la reconciliación, el día del perdón, el día en que la Iglesia volvía a injertar en su seno a aquellos que se habían desviado del camino de la fe. Como digo, tres dimensiones bellísimas se celebra el día de Jueves Santo. Hay un gesto especial en este día, el día en que Cristo hace visible qué significa el ministerio sacerdotal cuando, puesto de rodillas, lava los pies a sus discípulos. Es muy significativo que el evangelista San Juan, que es el único que nos presenta este episodio habido en el contexto de la Última Cena, no narre la institución de la Eucaristía, allí donde los demás apóstoles, los demás evangelistas, los sinópticos así llamados, relatan, refieren el
la fundación de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, San Juan, que ya había hablado de la misma en el capítulo 6 de su Evangelio, la sustituye por un gesto tan expresivo como es el lavatorio de los pies. Nos indica que así como Él está enviado por el Padre para ponerse en un amor definitivo y absoluto a los pies de sus hermanos, para dar su vida por ellos, también aquellos que ostentan el ministerio en la Iglesia deben imitar a aquel que, como digo, se humilla hasta la muerte y una muerte de cruz. Pero eso que es válido para el sacerdocio es también válido para cualquier cristiano. La vida entregada, la vida servida. Igual que Cristo se hace alimento para nosotros, de tal modo que con Él experimentamos la fuerza de su presencia, también así quiere que cada cristiano sea pan que se parte y se reparte. Como dirá el libro de los Proverbios, imita lo que te ponen en la mesa del Señor. Cuando seas invitado a un banquete, mira qué te ponen, porque tendrás que servir un plato semejante. Esa es la Eucaristía, pan que se parte para que nosotros podamos ser pan partido y repartido. Se prolonga la Eucaristía del Jueves Santo en la adoración en el monumento. Su presencia real no se termina en el momento de la Eucaristía, sino que ciertamente la Pascua del Señor es una Pascua eterna hasta que Él vuelva. Por tanto, en el sagrario se hace presente, como digo, hasta que Él vuelva, el misterio pascual de un Cristo que se ofrece, que se entrega y que se dona. Invita a la Iglesia a pasar un tiempo de adoración en esa noche santa del Jueves Santo. Y nos vamos hasta la ciudad de Lorca para conocer el esplendor de sus desfiles bíblico-pasionales con representaciones del Antiguo Testamento. Estos constituyen una de las manifestaciones religiosas más importantes y originales de cuantas se celebran en España. Los bordados en seda son también una de las características con las que se destacan los cortejos del paso azul como el paso blanco. Hace 11 meses que su reloj se detuvo, y con él la historia de uno de los templos más antiguos de la ciudad de Lorca. Pero quienes no se han detenido ni un momento son sus fieles. La parroquia de San Cristóbal cerró sus puertas el pasado 11 de mayo, tras los seísmos que asolaron la Ciudad del Sol, y desde entonces, en este humilde barrio de la zona vieja de Lorca, luchan con esperanza por recuperar sus vidas. Esta será una Semana Santa distinta debido sobre todo a las dificultades de infraestructura tras los graves daños que aún hoy conserva su templo. Realmente este año tenemos muchísimas dificultades puesto que nuestro templo no está en condiciones para poder hacer la salida de nuestras imágenes desde dentro del templo. Tenemos colocada una carpa que nos reduce la superficie a 100 metros cuadrados. Tener en cuenta que nosotros necesitamos, solo para poner los tronos, necesitamos más de 50 metros. Se están haciendo ensayos todas las noches. Esta noche bajaremos con el trono de la Virgen aquí a esta carpa a hacer el ensayo. Anoche estuvimos con el Cristo de la Sangre y esperemos que al final consigamos encajar el puzzle. Y así, con cariño y empeño, los cofrades del Paso Encarnado preparan su Semana Santa de Pasión. Su principal procesión saldrá a la calle el Jueves Santo, y lo hará desde esta improvisada carpa, un escenario que recrea casi al detalle la puerta de su tradicional iglesia. El Cristo de la Sangre, titular de este paso, presidirá el recorrido que teñirá de rojo las principales calles del denominado barrio de Lorca. Hay una relación muy importante entre ejército y nuestra imagen. De hecho, nosotros, los costaleros que portan nuestra imagen titular, el Cristo de la Sangre, pues van con unos uniformes de época con el que últimamente juró bandera el príncipe de Asturias, nuestro príncipe de Asturias. Una imagen de 1940 que habitualmente se puede encontrar en esta capilla anexa al templo y que milagrosamente se salvó de los daños que produjeron los seísmos. ¡Viva el Cristo de la Sangre! ¡Viva el Paso Encarnado! ¡Viva! Ya se puede escuchar el ritmo de la nazarenía. Ya se puede sentir el fervor religioso que se vive en esta familia que forma el Paso Encarnado. Y si cruzamos el río, Lorca se tiñe de blanco y azul. Ambos pasos son los principales responsables de una Semana Santa única en nuestro país, sobre todo debido a sus espectaculares desfiles bíblicos. Ver al rey Salomón paseando en una viga triunfal con su figura reproducida en el propio manto que él porta,
o la misma reina de Saba en el momento de acercarse a ver a Salomón, a probar esa sabiduría de la que tanto se hablaba y aportándole una serie de enigmas o de presentes para, pues, los enigmas para probar la sabiduría y los otros para agasajarle. O podemos ver al mismo tiempo pues, al rey David con sus esposas, o en otro momento podemos ver la carroza del ángel caído, que representa la visión de San Juan, donde San Juan en la isla de Patmos sueña y ve la apertura de los sellos y va acompañado al mismo tiempo pues, por la figura de los 4 jinetes del Apocalipsis o de otra caballería que es la que llamamos caballería de la visión. En fin, hay una serie de elementos históricos del Nuevo, del Antiguo Testamento que hacen que esto sea una procesión única. Y esa singularidad se la dan las más de 300 personas bajo los tronos, 600 nazarenos vestidos con impecables trajes bordados en seda y oro y cerca de 150 caballos perfectamente ataviados que forman el cortejo bíblico de este popular Viernes Santo por las calles de Lorca. Donde el figurante hace su papel, pasea, el mayordomo organiza y prepara y conduce, y el público se implica vitoreando a todas las figuras de su procesión, jaleando a los caballos, jaleando a las personas. Y reinando sobre todos ellos está María Santísima de la Amargura, titular del Paso Blanco, una bella talla del maestro Sánchez Lozano que despierta grandes emociones. Devoción que durante este año se vivirá con mayor intensidad. Porque va a ser distinta sobre todo para los de dentro, para los que la vivimos desde dentro, al tener pues primero pues que estar sufriendo las inclemencias de no disponer de todo el espacio al que estábamos acostumbrados, de no poder tener a nuestra Virgen en su trono y en su altar desde el primer día de la Semana Santa, de no poder tener a todas las imágenes religiosas que procesionan con el Paso Blanco, no poderlas tener en la capilla. Desde esa parte la estamos viviendo con un sentimiento distinto, extraño para nosotros. Por otra parte, con la misma alegría, preparación y compromiso de muchísimas personas que están trabajando este año en unas condiciones mucho más difíciles. Difíciles condiciones que comprobamos al entrar en su capilla. Este edificio del siglo XVIII, que perteneció en sus inicios al convento de los dominicos, compone hoy la sede de la Cofradía del Paso Blanco. Aquí actualmente se trabaja a ritmo frenético para que este templo recupere su estructura original tras ser gravemente dañada por los seísmos del pasado 11 de mayo. A partir de mañana, la titular del Paso Blanco saldrá desde su interior, desde casa, porque la Virgen de la Amargura, que ahora descansa en el Museo de Bordados de la Cofradía, pronto ocupará su lugar en este retablo imposible de contemplar debido al fuerte andamiaje necesario para evitar el derrumbe del edificio. Imágenes que nos recuerdan que este año Lorca procesionará entre edificios andamiados, templos aún cerrados y calles que todavía hoy recuerdan la tragedia. Pero pese a todo ello, Lorca y sus cofrades dejarán a un lado la tristeza y recuperarán su esplendor, ese que hace única su Semana de Pasión. Desde la cruz Jesús nos ha enseñado a entregarnos de una manera nueva, hasta dar la vida en ofrenda de amor al Padre y para bien de los demás. La cruz es el sufrimiento vivido con amor. Cristo crucificado vuelve a ser en estos días centro de atención de todos los creyentes. En este día la Iglesia celebra la gloriosa pasión de Jesús, su muerte victoriosa. Lo que había sido un instrumento infame se ha convertido en el árbol de la vida. El Viernes Santo es un día especial. En ese día no se celebra la Eucaristía. Conmemoramos el acontecimiento salvador, el acontecimiento definitivo de la historia humana, que el ser humano es rescatado por la fuerza del amor de un crucificado que es el Hijo de Dios. Ese día, como digo, no se celebra la Eucaristía, aunque sí que se recibirá al final del oficio de la adoración de la cruz, entendida la Eucaristía en este día santo del viernes como viático para aquellos que vamos haciendo el camino hacia el encuentro con el Señor. El Viernes Santo se comienza con un gesto realmente imponente. El sacerdote se tumba en el suelo, se postra delante del altar, en silencio.
reconociendo en su propia persona a toda la debilidad de la comunidad humana, a toda la debilidad de la Iglesia, que experimenta el sufrimiento por causa del pecado, ese pecado que ha merecido un amor tan desbordante que ha llevado a Cristo a la cruz. La liturgia de ese día es muy expresiva. Se hace una lectura pausada, meditada de la pasión del Señor. Y a continuación se hace lo que hasta la Reforma del Vaticano II era el único día en el que la condición sacerdotal del pueblo de Dios se expresaba. Es precisamente la oración universal, en la que el pueblo santo intercede por todas las necesidades del mundo. El pueblo santo, como pueblo sacerdotal, intercede por todas aquellas necesidades de la Iglesia, del mundo, de los alejados, de los que sufren, de los desterrados, de los pobres, etc. Y luego tiene lugar la adoración de la cruz, el signo de nuestra salvación. La cruz es el signo de la victoria de un Dios humillado, la victoria de un Dios que ha cargado con el pecado de la humanidad. La cruz es el signo máximo de la alianza entre Dios y los hombres, la alianza de un Dios que ha abierto sus brazos a toda la comunidad humana en el abrazo del amor, de la paz, de la redención. Termina, como digo, el día de Viernes Santo con la recepción de la Eucaristía. No se comulgaba hasta hace unos cuantos años, hasta la reforma del Concilio Vaticano II. Fue Pío XII el que quiso que también ese día se recibiese al Señor. Con este mensaje específico: necesitamos el pan para el camino, el pan para llevar también nuestra propia cruz, la cruz que hemos adorado. La cruz que hemos adorado, que es nuestra propia cruz, la cruz de cada día, aquella a la que el Señor nos invita a cargar para poder seguirlo como fieles discípulos suyos. Recibimos el pan de la Eucaristía para tener fortaleza, para que el sufrimiento que nos causa el amor nos sea llevadero. Y no faltan escenificaciones de la pasión que acerquen al espectador a sentir los momentos más dolorosos de Jesús. La pasada semana, un grupo de padres y madres de los niños de primera comunión de la parroquia de San Miguel de Murcia llevaron a cabo la representación de la Pasión según San Lucas. Para su párroco es una forma de evangelizar y catequizar en las familias. No son actores ni intérpretes profesionales, son los padres y madres de los pequeños que acuden a catequesis en la parroquia de San Miguel Arcángel de Murcia. Pero todos ellos se convierten por estas fechas en auténticos artistas, que nos recuerdan la historia de Jesús según San Lucas, con esta representación de la Pasión de Cristo. Va diciendo que es el Rey, que es el Mesías. Una iniciativa que comenzó hace varios años y que se ha convertido en toda una tradición en esta parroquia y que ha dejado alguna que otra anécdota. Otro, por ejemplo, que salía de Pilatos, pues resulta que ha tenido que irse a París, de modo que Pilatos se ha ido a París y hemos tenido que sustituirlo por otro. Y al que hemos sustituido por Pilatos, de Pilatos le decía él a su madre, me comentaba la madre: mira mamá, resulta que era de la plebe y ahora me han ascendido, ahora soy Pilatos, ¿no? Y este, por ejemplo, comentaba que en su casa el hijo le lleva el guión, y es decir, la pasión, y él lo ensaya, ¿no? Con lo cual, es decir, es una continuidad de la catequesis, una catequesis intensiva que se lleva en casa, ¿no? Sus fines formativos y catequéticos se desarrollan gracias al empeño que los padres le ponen a esto de interpretar, una tarea que cada uno madura en su círculo familiar y en el que también intervienen los más pequeños. Lo he preparado en casa con mucho esfuerzo, con ayuda de mi mujer, que es la que me ha ido haciendo un poco la parte que tenían otros personajes y el cronista, y bien, con ilusión y alegría. Miguel ha interpretado a Jesús por primera vez y ha afrontado con ilusión esta tarea en la que participa junto a su familia. Una forma de vivir la Semana Santa de forma didáctica, divertida y en comunidad. Calles en penumbra, silencio riguroso y hasta una multitud que intenta seguir los pasos del Cristo sufriente cargado con el peso de la cruz. Se trata del tradicional Vía Crucis viviente que los vecinos de Torre Alta reviven cada año por las calles del pueblo. Con sus 15 estaciones y con la luz de las antorchas, visitantes y vecinos acompañan al que será crucificado.
El pasado año conocíamos a su protagonista, pero en esta ocasión hemos querido hablar con parte del elenco de actores que dan vida a uno de los Vía Crucis más auténticos de los que se realizan por estas fechas en la región de Murcia. Esta representación convierte cada Semana Santa, desde hace 15 años, al pueblo de Torrealta en la ciudad de Jerusalén. Desde la entrada de Jesús en el Huerto de los Olivos hasta su crucifixión y posterior muerte. En este Vía Crucis viviente se reproduce a la perfección la vida de Jesús. Recordar la pasión y muerte de Jesús en su representado en 15 estaciones, incluso la resurrección, que es una de las representaciones que hacemos al final, y lo que tratamos es que la gente pues, se involucre con este Vía Crucis. Es un Vía Crucis viviente, donde todos los personajes de un pueblo, de Torrealta, pues participan en esa representación. Entonces, pues bueno, digamos de alguna manera vestidos de época, con un pueblo totalmente a oscuras, es decir, con luces apagadas y iluminados con antorchas, pues se representa la pasión en 15 estaciones. Este año, por ejemplo, están escenificadas en unos parajes naturales, digamos, de lo que es el propio pueblo, y lo que queremos conseguir es que, pues bueno, que participe el mayor número posible de gente. Pedro Aguilar es San Pedro en este Vía Crucis, en el que participan cerca de un centenar de vecinos de Torrealta. Una experiencia que, además de religiosa, ya es una actividad cultural para esta pequeña pedanía. Luego, en el día del acto, el miércoles santo, pues hombre, para invitar a la gente a salir más pronto, pues hemos pensado hacer un mercadillo por la mañana, un mercadillo artesanal y medieval, y luego pues también hacer un desfile de romanos a caballo. Estamos intentándolo, esto no está confirmado 100%, pero vamos con cornetas y tambores. Y luego ya por la noche el acto, y luego también, muy importante, la ruta de la tapa que hemos preparado, porque a lo largo del día pues hay que reponer fuerzas. Y bueno, pues que es interesante también, alrededor de lo que es la actividad del Vía Crucis, pues potenciar un poco los negocios de la zona y eso, y que baje la gente, que conozca el pueblo y que lo disfruten. Un acto que congrega a cientos de personas cada año, todas bajo la solemne y oscura noche de un miércoles santo, en el que solo existe la luz de las antorchas que acompañan a los personajes en su recorrido, siempre con la incorporación de alguna novedad. Vamos a intentar cambiar para que la gente, esa persona que ha venido este año de nuevo, que vuelva a venir. Es nuestra intención, que todos los años tengamos algo nuevo, para que la gente ese día no se vaya a ver otra cosa. Si le gusta venir con nosotros pues que nos acompañe y demás. Es nuestra intención. Esta es una representación intensa y profunda espiritualmente. Sí es cierto que la satisfacción personal es grande haciendo este acto. Uno tiene hijos, en el pueblo hay gente más joven, entonces a mí me encanta que mis hijas vean lo que hacemos, no el acto, sino el esfuerzo que nos supone, y ellas entiendan también que nos esforzamos por hacer cosas que no son para nosotros, que son para los demás. Eso es un valor que ahora entiendo que nos está transmitiendo a la gente joven, hacer cosas que a ti no te reportan nada, sino que son para los demás. Y yo quiero que mis hijas aprendan eso. Aparte, otra labor es didáctica, ¿no? Nosotros enseñamos a la gente fácilmente, sin tener que leer un libro, lo que es la pasión. Esta noche, la pedanía de Torrealta se convertirá en Tierra Santa. Quizás no hayan escuchado mucho la palabra querigma. Se trata del primer anuncio de salvación, la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha vencido la muerte y con su resurrección nos ha dado una vida nueva. Este anuncio primitivo, concentrado en la Pascua de Jesús, especialmente en la resurrección, no es del pasado ni ha pasado. Hoy como ayer, esta puede impresionar al mundo que parece tan dormido y retumbar en nuestras conciencias. Querigma es una palabra griega que se refiere al anuncio del amor inmenso de Dios al hombre, capaz de entregar la vida en la cruz por amor a ese hombre, o sea, ocupar su lugar, y la resurrección posterior, no dejar a Jesucristo, no queda Jesucristo en la cruz como muerto, como destruido, como fracasado, sino es proclamado Kyrios, Señor, resucitado.
Por tanto, la predicación querigmática es la predicación que hace Pablo. Pablo va anunciando a un Dios que es capaz de entregar la vida por el hombre, pero que tiene poder para resucitar. Por eso es un anuncio, cuando hablamos al hombre de su pecado, de su realidad de sufrimiento, hacerle un anuncio querigmático, decía, anunciarle el querigma es decirle, Jesucristo ha vencido tu dolor, tu sufrimiento, tu enfermedad, tu fracaso. Está vencido porque ha vencido la muerte y todo aquello que te cause a ti muerte está vencido en Jesucristo. Es un anuncio que cambia la vida del hombre, es un anuncio que es transformador del interior del corazón del hombre y además impulsa al hombre precisamente a la entrega y al servicio. El Sábado Santo está en el corazón mismo del Triduo Pascual. Entre la muerte del viernes y la resurrección del domingo nos detenemos en el sepulcro. Un día puente pero con personalidad. Durante esta jornada la Iglesia medita la pasión y la muerte de Jesús. Es el día del silencio donde la comunidad cristiana vela junto al sepulcro. Un silencio que se convierte en plenitud de la palabra. El Sábado Santo es un día alitúrgico, no hay una celebración especial en ese día. Es el día en que la Iglesia contempla el misterio de un Dios que ha bajado a la tumba, un Dios que se ha expoliado, que se ha despojado, se despojó de su rango. Ex inanibit se ipsum, dice la carta a los filipenses, y se ha entregado, como digo, como signo del amor absoluto e infinito. Es un día en que recordamos las palabras del Señor en el Evangelio de San Juan. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El sepulcro guarda esta simiente de vida, que es el cuerpo derrotado del Señor. Y es el día en que la Iglesia nos invita a acompañar a María en su soledad. Acompañar a María, que es la única luz que queda en el Calvario cuando las tinieblas del Viernes Santo se ciernen por la tierra, la única luz encendida, la única luz de la esperanza. Con ella esperamos la victoria pascual de su Hijo, la victoria pascual de Jesucristo. Muchos son los fieles que, movidos por la fe durante la Semana Santa, ven procesionar la imagen de la Virgen de los Dolores, una talla que abre el cortejo de una semana de pasión. Es la más universal de todas las advocaciones de la Virgen, pues no está vinculada a una aparición, sino que recuerda los dolores que sufrió la Madre de Jesús. Le mostramos un reportaje que el equipo de Acción de Iglesia ha preparado sobre esta imaginería mariana en Murcia. Stabat Mater Dolorosa. Estaba la Madre Dolorosa al pie del Calvario ante su Hijo crucificado. A su lado Juan, el discípulo fiel. La de la Virgen María es una de las imágenes más veneradas de nuestras procesiones. De hecho, es María Santísima de los Dolores la talla que inaugura la Semana Santa murciana. Tras los pasos de su Hijo, nuestro Padre Jesús del Gran Poder camina llorosa acompañada de los estantes de la Cofradía del Amparo. María Santísima de los Dolores es una talla de Francisco Salcillo, fechada en 1741. Es una imagen de talla entera en madera policromada de una gran fuerza expresiva. Un puñal le atraviesa el pecho expresando el dolor inmenso ante el sacrificio de su Hijo. Ya se lo había anunciado el anciano Simeón en la presentación de Jesús en el templo, exactamente 33 años atrás. Una espada te atravesará el alma, y así se cumplió en el Calvario. Pero son muchas y muy hermosas las representaciones de María en los cortejos procesionales, y no podemos nombrarlas a todas. Hablaremos entonces de dos etapas o épocas distintas en la iconografía mariana. Existe una primera, en la que el arquetipo responde a una Virgen recogida en su dolor y ataviada con prendas de luto. Ya en el siglo XVIII se abre un nuevo y fructífero periodo de la mano del gran imaginero Francisco Salcillo y Alcaraz. Es la época de la devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Uno de los primeros ejemplos del modelo que consagra Salcillo es la Virgen que procesiona cada martes santo en la Cofradía de la Salud. Conocida como la Virgen del Primer Dolor, es una imagen de vestir en madera policromada fechada en la segunda mitad del XVIII. De facciones serenas, podría ser el anteludio de otra de las obras maestras del gran imaginero del barroco, la Dolorosa,
rostros transfigurados por el dolor, hermosos, delicados, tallados por el maestro Salcillo o por otros autores como Roque López, José Sánchez Lozano o Juan González Moreno. Madres dolorosas por la muerte de su hijo, que podemos ver por las calles de Murcia cada Semana Santa. Al tercer día resucitó. En esta piedra angular se basa la fe cristiana. El Señor de la vida, que había muerto, ahora vive y triunfa. Es el domingo de resurrección, un día en el que en torno al resucitado se unen y se asocian todos los sufrimientos humanos, las desilusiones, las humillaciones, las cruces, la vida humana no respetada. La fe cristiana y el trabajo apostólico se sustentan en esta resurrección. El domingo de resurrección comienza la liturgia magna de la Iglesia. Cada domingo es una actualización de esa liturgia que es la Pascua de la resurrección del Señor. Es una liturgia bellísimamente expresada en los signos de la Iglesia. Comienza la liturgia con el cirio pascual, liturgia de la luz. Se bendice el fuego nuevo, y de ese fuego se toma luz para el cirio que está ornado por la cruz vacía y por el alfa y la omega, Cristo principio y fin, Cristo el Señor, Cristo que ha tomado posesión de su reino porque ha vencido a la muerte, al mal y al pecado. Y junto con el alfa y la omega, Cristo principio y fin, y la cruz desnuda, aparece la fecha del año en curso. Cristo es Cristo ayer, hoy y siempre, dirá el sacerdote mientras bendice el cirio pascual y clava en los tramos de la cruz las 5 bolas de incienso, recordando las llagas del resucitado, llagas que como signo de amor le serán propias incluso después de la resurrección. Con ellas se presentará a los apóstoles. Continúa la procesión en la que todos los fieles cristianos reciben la luz tomada del cirio pascual. Por cierto, esta luz del cirio nos acompañará en los 2 momentos esenciales de nuestra vida. Nos acompañará en el momento del nacimiento, esa luz se entregará a nuestros padrinos, indicando la vida nueva que brota de la fe. Y al mismo tiempo, el día de nuestro bautismo, y también nos acompañará el día de nuestra partida. A la cabeza del féretro siempre se pone la luz pascual, la luz que nos indica la victoria de Cristo sobre la muerte. Esta luz también nos acompañará cada vez que renovemos las promesas del bautismo, no solo en la noche de la Pascua, sino también, como es costumbre, el día de nuestra primera comunión y el día de nuestra confirmación. Al renovar las promesas bautismales, encendemos, tomamos en las manos esta luz que, como digo, nos indica la vida nueva brotada en nuestros corazones en nuestro bautismo. Y después de la procesión de entrada en la que todos hemos tomado del cirio pascual, símbolo de la victoria pascual de Jesucristo, la luz, entonces se entonará el pregón de los pregones, el anuncio más gozoso que la humanidad puede escuchar y recibir. Cristo ha vencido a la muerte. El pregón pascual cantado por el diácono. Continuará la celebración de la Eucaristía, de esta Eucaristía pascual, y en ella normalmente, también en el transcurso de la misma, normalmente suele haber bautizos. La noche de la Pascua era, en la antigüedad cristiana, el único día, o el único día en el que se recibía el bautismo.
Después se retomará o se tomará la costumbre de bautizar los domingos como un eco de la Pascua, pero era la única noche en la que aquellos catecúmenos que durante 40 días se habían preparado para este momento fundamental eran recibidos en el seno de la Iglesia en la condición de hijos de Dios mediante el bautismo. Transcurrirá la Eucaristía, y una Eucaristía larga en la que la celebración de la palabra nos va a ir narrando las proezas de Dios a lo largo de la historia. Esas 9 lecturas que constituyen este bloque de la celebración eucarística van a ir señalando cómo toda la historia de la salvación tendía a esto, tendía a este abrazo absoluto, inmenso, definitivo de Dios a los hombres, que ha justificado a toda la humanidad precisamente por la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo tendía al cumplimiento de esta promesa, que la muerte sería vencida. Tras conocer el sentido profundo del Domingo de Resurrección, nos marchamos a publicidad. A la vuelta les contaremos todo lo que ha ocurrido en la diócesis de Cartagena. No se vayan, hasta ahora. La Semana Santa en la región de Murcia es una de las tradiciones más arraigadas en esta tierra. Tanto es así que el año pasado fue declarada de interés turístico internacional. Como es costumbre, miles de fieles salen cada año para ver desfilar a los mejores pasos de la imaginería murciana. Hoy también les contaremos cómo se ha celebrado ese inicio de la Semana de Pasión en nuestra región. Es una de las noticias que a continuación les mostramos. El tiempo acompañó en uno de los días más alegres del calendario litúrgico. Tampoco faltó la tradicional bendición de las palmas y ramas de olivo para recordar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en este Domingo de Ramos. Una jornada que el cristiano vive con gozo. Y para nosotros es un día muy importante de alegría. Empieza la Semana Santa. Y qué mejor manera de rememorar tan importante acontecimiento que con la inocencia de la infancia. Ellos, los más pequeños, fueron protagonistas en la representación del día en el que el Salvador llegó a la tierra prometida. El Señor dijo que si aquella gente callaba, si los niños callaban, que eran los que más gritaban, que hasta las piedras hablarían, ¿no? Entonces, pues los niños hoy se sienten protagonistas y se sienten como los que verdaderamente saben reconocer en Jesús, en su humildad, al Rey que es capaz de morir por nosotros y de resucitar. Por ello, en este comienzo de la Semana Santa, los alumnos del Colegio Divino Maestro de las Torres de Cotillas encabezaron la procesión y posterior Eucaristía en el templo de Nuestra Señora de la Asunción del municipio murciano. Veo a mis amigos y también me paso bien la procesión. Un día de celebración para todos los fieles, con el que se inició la Semana de Pasión. El Señor me ha dado una lengua de iniciados. Como Jesús entrando triunfal a Jerusalén, entramos en el cortejo de la Esperanza, uno de los más hermosos de la Semana Santa murciana. Para ello nos trasladamos al corazón mismo de la ciudad, a la Murcia más antigua. En las inmediaciones de la plaza de San Pedro, los capuces verdes bullen, toman la calle y se echan al hombro tronos que pesan tanto como su historia. Sin ir más lejos, esta imagen fue tallada por Salcillo en el siglo XVIII. Destacan en ella las lágrimas de un San Pedro arrepentido por la traición al Maestro. Penitencia, incienso y golpes de tambor, latidos de una Semana Santa que emociona. Entre los faroles de los penitentes se recorta la figura de un crucificado. Es el Cristo de la Esperanza. Sobre un lecho de rosas se erige esta talla de Salcillo a la que muchos murcianos tienen una gran devoción. La mirada al cielo, el cuerpo lacerado, es el sacrificio del Hijo de Dios, la agonía serena de quien ve su muerte próxima, pero espera sentarse junto al Padre. Un estante de luto preside este trono en recuerdo a los nazarenos que un día tuvieron el honor de portarlo sobre sus hombros. Unos se marchan y otros toman su sitio para seguir manteniendo viva la Semana de Pasión.
es el día en el que Murcia entera se tiñe de magenta para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La Cofradía del Perdón sale a la calle. Este año la procesión del Lunes Santo comenzaba con un nuevo paso, el de los Ángeles de la Pasión del escultor José Hernández Navarro, una composición en la que se anticipa el sufrimiento del Hijo de Dios. 3 varas de espino bien trenzadas como las que porta este ángel coronarán a Jesús como el rey de los judíos para después ser crucificado. Pero antes de su sufrimiento en la cruz, Jesús entró en la ciudad de Jerusalén y oró en Getsemaní, donde pocas horas después fue arrestado por una traición, la de Judas. Los cofrades del perdón soportan el peso de algunas acciones humillantes que tuvo que soportar el Mesías, como la flagelación y la coronación de espinas. Y en el camino que recorrió hasta el monte Gólgota encontramos a la Verónica, la mujer que tendió un velo a Jesucristo para enjugar su sangre y sudor. Ya en el Calvario encontramos a la Virgen junto a San Juan, el discípulo querido, y la Magdalena. Es el grupo escultórico del Cristo del Perdón, impresionante a su paso por el Palacio Episcopal. Y así, bajo la atenta mirada del obispo de la diócesis de Cartagena, fueron desfilando los tronos del cortejo magenta para terminar con el luto riguroso y el dramatismo de esta talla de Nuestra Señora de la Soledad. La brisa húmeda vaticinaba agua, un presagio que apenas se cumplió. A las 9 en punto, los guiones de la Cofradía Marraja abrían el cortejo desde la iglesia de Santa María de Gracia. Tras ellos, los cadetes de la agrupación de granaderos que precedían al tercio del Santo Cáliz. Era el inicio del desfile procesional marrajo que recorre las calles de Cartagena cada Lunes Santo desde 1930. Es la cofradía más antigua de Cartagena. Y tiene de especial pues que es una cofradía con 18 agrupaciones y es la cofradía donde se inician las procesiones, la de Semana Santa tal y conforme las conocemos ahora mismo. La aparición de las Damas de la Piedad de riguroso luto y con mantilla anunciaba la salida de la Santísima Virgen de la Piedad, recibida entre aplausos. La devoción a la imagen, obra del escultor José Capuz, iniciaba su recorrido por el centro de Cartagena, mecida a hombros de la agrupación de portapasos de la Virgen de la Piedad. El portapasos, la agrupación, tiene 400 y pico miembros, pero saliendo hoy en procesión somos 173, 150 debajo del trono cargando simultáneamente. Una agrupación de la que forman parte cartageneros ilustres como Federico Trillo o José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica. Más de 15.000 personas van en oración detrás de la Virgen de la Piedad, ¿no? Rezando por tantas necesidades, por tantos sufrimientos familiares que enfermos, por la situación que hay del paro, para que la Santísima Virgen María, la Virgen de la Piedad, nos ampare, nos consuele, nos ayude y nos socorra en estos momentos. Miles de cartageneros acompañan a la Virgen de la Piedad, formando parte del cortejo procesional como testimonio de su fe y devoción. Pues muy especial porque es de mucha promesa y es muy especial. La Virgen, ahora salimos detrás de ella. Ella divina, llevo muchos años saliendo detrás de la Piedad. Todos ellos le dejaron sus oraciones y plegarias, unos en agradecimiento, otros para pedir su ayuda divina. Con permiso del cielo que amenazaba lluvia, la Hermandad de Esclavos del Rescate salió puntual del templo de San Juan Bautista. Abriendo el cortejo, la cruz guía cuajada de flores. El cabo de Andas hace sonar la campana del trono y conjura al cielo. Suena el himno nacional. La Virgen de la Esperanza emprende el camino y obliga su paso a contener el aliento. Tal es la belleza de su rostro. La Virgen Madre llora. Un puñal le atraviesa el corazón, pero el dolor no le impide salir al encuentro de su hijo. Se abren las nubes y la luz de la fe le acompaña.
Tras ella, amarrado, nuestro Padre Jesús del Rescate. Tiene la mirada perdida, se acerca a su sacrificio. Está abatido pero sereno y avanza con paso firme hacia su calvario. El quejío de una saeta nos arranca de la contemplación de estas impresionantes imágenes. Es martes santo en el corazón de la capital y casi coincidiendo con este desfile, son los hermanos de la salud los que se disponen a procesionar por el casco histórico de la ciudad. En un grito desesperado al cielo, los anderos de este trono elevan a San Juan por encima de sus hombros. Están de luto por la muerte de su cabo de andas, así que este año desfilaron, si cabe, con más respeto y solemnidad. Junto al discípulo querido, la Virgen del Primer Dolor. Se va cerrando la noche y es mayor el recogimiento de esta procesión. Nos vamos acercando a la catedral, donde los pasos de este cortejo parecen cobrar vida. De nuevo San Juan. La Virgen. El Nazareno, nuestro Padre Jesús de las Mercedes, camino al Gólgota. Y por el lateral se abre paso el crucificado más antiguo e impresionante de la Semana Santa murciana. Clavado en el madero, el Cristo de la Salud se impone y cierra el cortejo de la cofradía de la que es titular. La cadencia de un miserere lo despide de los murcianos hasta el año que viene. Son las imágenes que nos han dejado las calles de nuestra región en los últimos días, pero no son las únicas. En plena Semana Santa, los sacerdotes de nuestra diócesis han celebrado uno de sus días más importantes, la renovación de sus promesas sacerdotales. Ha tenido lugar en la misa crismal que presidió el obispo de la diócesis de Cartagena en la catedral. El repique de las campanas daba la bienvenida de gran parte de la curia de nuestra diócesis a la Santa Iglesia Catedral. Seminaristas y sacerdotes entraban en procesión e inmediatamente después daba comienzo la misa crismal, en la que todos los presentes han renovado sus promesas sacerdotales. Una solemne Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena. Se ha referido a ellos como heraldos de la palabra de Dios, animándoles, además, a continuar difundiendo y fortaleciendo la fe. Que configuren su vida con la cruz de Cristo. O lo que es lo mismo, no es una visión trágica de la vida, sino todo lo contrario, una dimensión hermosa de la vida. Un mensaje con el que Monseñor José Manuel Lorca Planes ha invitado a los sacerdotes a no dejarse vencer y ser fieles testigos del Evangelio. Unas palabras con las que se ha dado paso a la tradicional bendición de los santos óleos. Con tu bendición, este óleo. Son los óleos que se necesitan también para ir reforzando la vida espiritual y también la salud del cuerpo, ¿no? Aceites con los que los sacerdotes ungirán a los enfermos y que también se emplearán en las ordenaciones que tengan lugar a lo largo del año. Tras 9 meses de restauración, el Cristo de las Isabelas regresa al convento de Santa Clara. Esta obra maestra de Francisco Salcillo ha sido sometida a un cuidadoso proceso de reparación. Estaba muy perjudicada. Al ser una talla que procesiona los Viernes Santos, pues tenía diferentes fracturas, desprendimiento de policromía. Un dedo estaba, por ejemplo, bastante dañado. Para evitar estos mismos daños a corto plazo, los restauradores han hecho una serie de recomendaciones a quienes procesionan al Cristo de las Isabelas. Sí que interesa que se adopten las medidas de humedad y temperatura e iluminación muy importante que tiene en el lugar donde está depositado. Que es el monasterio de Santa Clara, aunque la imagen de este Cristo no nació en este convento que hoy le da cobijo. Pertenecía a la comunidad de religiosas de Santa Isabel, que eran terciarias franciscanas y que en un momento dado se unieron a la comunidad de Santa Clara. Precisamente la comunidad de Santa Clara podrá emocionarse un año más con la salida de este Cristo en procesión. Con él llegó al mundo del arte un nuevo concepto de escultura,
una forma singular y muy personal de modelar y dar vida a elementos como el barro o la madera. Dice Hernández Navarro que siempre sintió que lo suyo era esculpir, una faceta que cultivó desde niño y maduró en el inicio de su vida profesional como belenista. Y aquello también me sirvió pues para perfeccionar sobre todo el tema de las figuras pequeñas, figuras menudas. A partir de ahí, las cálidas paredes del estudio de trabajo se convirtieron en su casa. Horas y horas de tallado con las que ha ido definiendo un estilo propio. Especializado en la imaginería religiosa y de encargo, Hernández Navarro acumula una obra particular y realista, impronta que queda para siempre sellada en cada una de sus imágenes. Este grupo escultórico, que se encontró con los fieles murcianos la pasada tarde del Lunes Santo, es su última creación. Como el resto de imágenes que llevan su firma, todas son un reflejo de sí mismo. En esta vida no se da lo que no se tiene. Entonces, si uno tiene sentimientos religiosos y es creyente, eso se deja notar en tu obra, porque tu obra es el reflejo de tus pensamientos. A pesar de todo, reconoce que sus inicios como escultor estuvieron inevitablemente influenciados por la figura del maestro del barroco murciano. Mis primeros años y mis primeras obras tuvieron una influencia de Francisco Sarcillo grande, grande, grande. Mi obra tiene parte de todo lo que yo conozco, más mi criterio personal. Y eso es lo que me ha configurado una manera de trabajar. Ideas, sentimientos que han dado origen a su propio camino. Un recorrido artístico exitoso, pleno, que se respira en cada uno de los rincones de su taller, en la pedanía murciana de Los Ramos. Un espacio luminoso, libre, en el que quedan aún restos del molde que utilizó para elaborar la que es considerada su obra maestra. Un grupo escultórico del Descendimiento, elaborado en el año 2001 para la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, y que hoy podemos encontrar en la parroquia de San Miguel Arcángel de Murcia. O sea, Jesucristo, Nicodemus y José de Arimatea, más el palo vertical de la cruz, están tallados de la misma pieza. Una imagen, dice el escultor, de esas que solo se crean una vez en la vida. Aunque quién sabe, porque la mente de un maestro de la imaginería no se detiene y sus manos, mientras tengan vida, pueden seguir siendo las artífices de nuevas y emocionantes estampas. Nació en Era Alta en 1747. Por aquel entonces era difícil imaginar que pronto pasaría a la historia del tallado como uno de los mejores escultores del siglo XVIII. Roque López entró en un taller de modelado con tan solo 20 años y a partir de ahí se convirtió en toda una referencia en el mundo del arte murciano. Algo que no parece extraño si se sabe que sus primeros pasos en esto de esculpir los dio de la mano del gran maestro Francisco Salcillo. Sus obras son, en su mayoría, una fiel reproducción del hacer de la gran figura del barroco murciano, aunque Roque López supo darle a todas sus imágenes un toque personal. Es algo que sabe bien José Alcaraz-Cano, cronista oficial de Era Alta y experto en la vida y obra del escultor. En los rostros, donde encontramos un quizá excesivo abrimiento de ojos, mayores que los del maestro, y luego, pues que claro, no llega su escultura a lo sublime que llega Salcillo en algunas de sus composiciones. Quienes han estudiado su trayectoria consideran que Roque López fue el alumno más aventajado de la escuela salcillesca. Con más de 200 imágenes, su obra se extiende más allá de las fronteras de la que fue su tierra, aunque es en la región de Murcia donde encontramos sus trabajos más importantes. Muchos de ellos salen cada año a las calles murcianas, como este San Juan, que procesiona en Martes Santo con la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud, o esta Dolorosa, que podemos encontrar en la iglesia de San Juan Bautista de la capital murciana. Podríamos citar la Dolorosa del Carmen, de la misma procesión de la Preciosísima Sangre, y la Dolorosa de San Antolín, de la procesión del Lunes Santo. Era el hacer de un hombre que aprendió de las manos que mejor han trabajado el tallado entre los murcianos. Considerado el último escultor diocesesco, Roque López ha dejado un valioso legado en la imaginería religiosa de nuestra región.
Es el mejor recuerdo de un hombre que hoy, 201 años después de su muerte, sigue estando presente cada Semana Santa en las calles murcianas. La resurrección de Jesús es la médula de la fe cristiana. Gracias a ella es posible la salvación. Si Él no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces nuestra fe no tendría sentido. La esencia de la misión apostólica radica en ser testigos de la resurrección. Es el mensaje pascual que Monseñor Lorca Planes nos deja en esta semana tan importante para los cristianos. Hola amigos. Aún en la Semana Santa, pero con vistas a la resurrección. Y es que la resurrección va a ser también el centro de nuestra mirada. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe cristiana. Decía San Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe y nuestra predicación. Esto constituye el anuncio fundamental de la tradición apostólica. Os transmito lo que a mi vez he recibido, que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que ha resucitado al tercer día según las Escrituras, dice San Pablo en la carta a los Corintios. La esencia misma de toda su misión apostólica radica en ser testigos de la resurrección. Anuncian la resurrección de Jesucristo no porque conocen de oídas los acontecimientos, sino los apóstoles han sido testigos del acontecimiento de la resurrección del Señor, de su victoria sobre la muerte, y por eso se sienten empujados a hablar, por un impulso interno. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Así que, estad alegres, estad atentos, porque nos vendrá bien oír esto para salir de nuestras desganas y de nuestras apatías, al encuentro de Cristo resucitado. Lo que hemos visto y oído no lo podemos callar. Es necesario anunciarlo. Esto es evangelizar. Por eso, la acción evangelizadora hacia otros arranca siempre de la experiencia personal de haber visto a Jesucristo y de haber contemplado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. El cristiano de hoy debe ser intrépido y valiente, pero también modesto y dulce, amable en su relación con los otros, sincero para decir a cada uno lo que se le debe decir. Pablo nos da ejemplo de coraje, y nos da ejemplo de coraje para hablar cuando nos declara que él no se ha acobardado nunca de decir lo que debía de decir, que nunca ha disimulado, que no ha tenido miedo a los inconvenientes que pueden resultar de hablar con mucha sinceridad. Y es que el triunfo de Jesús sobre el pecado empuja con la acción del Espíritu Santo. La Iglesia nace fundamentalmente y se reconoce del triunfo de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte por la resurrección del Señor, y no nació por un impulso interior de un movimiento de la época, no. La Iglesia nace cuando los antiguos discípulos de Jesús se reúnen en torno a los testigos que afirman el hecho de la resurrección, movidos por la fuerza del Espíritu Santo. Entre estos testigos destaca Pedro y el grupo de los 12. Pedro con especial relevancia por el valor particular que le dan a su testimonio y sobre todo por hablar como testigo también de la resurrección de nuestro Señor y porque lo había elegido el Señor. Alrededor de ellos vive la comunidad primitiva, que después escuchan la palabra y la anuncian. Os invito en este miércoles santo a anunciar a Jesús, a proclamar el gozo de su triunfo y que tengáis también una feliz semana de resurrección. ¿Existe cristofobia en la España del siglo XXI? Es lo que trata de transmitir el autor del libro Yo, víctima de la cristofobia. Fermín Calamita, condenado y enterrado civilmente por su conciencia moral y jurídica, revela las presiones y amenazas de las que ha sido víctima. Una obra que la Librería San Pablo nos presenta esta semana. Saludos amigos de Haciendo Iglesia. Esta semana les queremos recomendar un libro de un autor que, aunque nacido en Zamora,
está afincado en Murcia desde el año 1996. Se trata de Fernando Ferrín Calamita. Un libro no polémico, pero sí de una temática un tanto polémica y muy sensible que va a suscitar reacciones en unos y en otros. Se trata de este libro, Yo, víctima de la cristofobia, donde el autor narra un poco la amargura, la experiencia por la que ha tenido que pasar desde que en el año 2006 solicitara unos informes periciales para dictaminar si le concedía la patria potestad a un menor, a una persona de condición homosexual. Un tema que al final le costó el puesto de trabajo y un considerable linchamiento mediático. Insistimos, es un tema un tanto sensible, pero en el que el autor lo que quiere es plantear la pregunta de si en España, tal y como están las leyes actualmente, es posible conciliar la conciencia moral con el cumplimiento de las mismas. Está editado por Libros Libres y ya está en nuestras librerías. Y continuamos más allá de nuestras fronteras, porque es momento de abrir nuestra pequeña ventana al mundo, para contarles todas las noticias de la Iglesia Universal en los últimos días. Caminando juntos hacia las puertas de la Ciudad Santa, se reza, se canta y se baila a lo largo del camino del Monte de los Olivos. Es el Domingo de Ramos de Jerusalén, inicio de la Semana Santa y recuerdo de la entrada de Jesús a lomos de un asno, aclamado con ramos de palma y de olivo. Los mismos ramos que se agitan hoy en la marcha que recorre los pasos de aquel día, que cada año reproduce la gran fiesta que reúne a miles de cristianos de diversos países para esta jornada importante. Ha sido muy importante toda la jornada de hoy, desde esta mañana con la misa por la solemnidad de las Palmas, pero esta tarde especialmente creo que toda la comunidad cristiana, la local, junto a nosotros que venimos de fuera, ha reconocido y testimoniado la realeza de Cristo, que fue reconocida ya en Jerusalén hace más de 2000 años, y también hoy creo que se demuestra con gran fuerza. La procesión de las Palmas sale por la tarde del santuario de Betfagé, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, el lugar en el que se recuerda el momento en el que Jesús salió sobre la cabalgadura que le conduciría hasta Jerusalén. A lo largo del monte, en dirección a la Ciudad Santa, que se alza al frente con sus muros, desfila la larga procesión cerrada por los representantes oficiales de la Iglesia Latina en Tierra Santa, el custodio, el patriarca del Jerusalén. A los lados de la carretera, también las familias de Betfagé, en su mayoría musulmanas, asisten y participan de la alegría de esta marcha, que reúne a peregrinos, comunidades religiosas y cristianos locales. Muchos de ellos llegados desde los territorios palestinos, gracias a permisos oficiales, cerca de 15.000 este año, obtenidos para el periodo de Semana Santa. El Domingo de Ramos es siempre maravilloso para mí porque encontramos a muchos cristianos de diferentes partes del mundo que vienen a celebrar y orar aquí, y así se pueden oír muchas lenguas diferentes, felicidad diferente. Estoy de verdad feliz de estar aquí. Es un lugar que creo que todo cristiano debería visitar, sobre todo en este inicio de Semana Santa. Es maravilloso estar en un lugar que reúne a tantos cristianos de todo el mundo y en un único lugar. Esto demuestra que somos realmente muchos en el mundo y nos sentimos unidos en esta fiesta. Cuando el sol empieza a declinar sobre la Ciudad Santa, la procesión atraviesa las murallas de la Ciudad Vieja por la Puerta de los Leones y va a parar a la iglesia de Santa Ana. El patriarca, Monseñor Tual, quiso agradecer un año más a los muchos participantes, expresando su confianza de que la participación en este día es la de personas que desean y reclaman la paz en su propio corazón y para esta tierra. Comenzamos el repaso de nuestra agenda. Antes, invitarles a vivir los días centrales de nuestra fe, el Triduo Pascual. Para aquellos que no puedan participar o asistir activamente, lo podrán seguir a través de las retransmisiones especiales que esta casa tiene previsto para estos días. Se lo contamos en nuestra agenda. Ya saben que seguimos esperando que envíen sus eventos con el fin de darles la mayor difusión posible. Para ello les recomendamos nuestra dirección de correo, haciendoiglesia@populartvmurcia.com.
Mañana jueves esta casa retransmitirá desde las 9:30 a las 11:45 la misa crismal desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. A las 5:30 desde Roma podrán seguir en directo la Santa Misa de la Cena del Señor. El Viernes Santo, a través de Popular Televisión, podrán ver la celebración de la Pasión del Señor. Será a las 5 de la tarde. A partir de las 9 menos 10, esta casa también retransmitirá en directo el desfile bíblico pasional desde Lorca. El sábado 7 de abril, vigilia pascual desde el Vaticano, será presidido por el Santo Padre Benedicto XVI y comenzará a las 9 de la noche. Domingo de Resurrección, desde el Vaticano, Popular Televisión retransmitirá a las 10:15 la Santa Misa con la bendición Urbi et Orbi que impartirá su santidad Benedicto XVI. Tras conocer los acontecimientos que nos esperan los próximos días, ponemos punto y final a este programa especial de la Semana Santa. Un tiempo que para muchos se ha convertido tan solo en una ocasión de descanso y diversión, olvidando lo esencial de estos días, la oración y la reflexión en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Les invito a que contemplen y vivan el Triduo Pascual en sus comunidades parroquiales. Con ese deseo les emplazamos hasta el próximo miércoles. Que pasen una feliz Semana Santa.